Principio número 1. Estirar y encoger. Para este primer principio, se le otorga una sensación de peso y flexibilidad a los objetos o animaciones. Se utiliza para exagerar las deformaciones de los objetos o personas, pero sin alterar su volumen, lo que añade dinamismo. Uno de los reales ejemplos que existen es de una pelota moldeable, cuando cae y cuando sube. Principio número 2. Anticipación. Esta se basa en la preparación antes de hacer una acción. Antes de que realice el personaje un movimiento, se debe crear una pequeña acción que anticipe lo que vendrá. Un ejemplo muy claro es la pose que hace un gato antes de saltar. Principio número 3. Puesta en escena. Se refiere a cómo se presenta la acción de manera clara para que el espectador no se pierda. Implica la composición de la escena, el encuadre y el uso del espacio para dirigir la atención hacia lo más importante. El ejemplo más claro de ello está en los cómics, los cuales nos muestran en sus viñetas la acción de un personaje. Principio número 4. Pose a pose. A diferencia del principio número 3, esta crea una ilusión de fluidez y dinamismo en el movimiento. Permite producir secuencias realistas, aunque se dificulta mantener proporciones y perspectivas precisas. Principio número 5. Acción complementaria y superpuesta. Este principio sugiere que diferentes partes del cuerpo o elementos de un personaje continúan moviéndose después de que se le detiene la acción principal. Un ejemplo muy claro es el del pelo de una chica moviéndose con el viento mientras ella está estática. Principio número 6. Desaceleración y aceleración. Este principio se basa en la naturalidad de los movimientos. Los objetos o personajes no deben moverse a una velocidad constante. A diferencia de pose a pose, esta le añade suavidad a los movimientos de inicio a fin. Principio número 6. Desaceleración y aceleración. Este principio se basa en la naturalidad de los movimientos. Los objetos o personajes no deben moverse a una velocidad constante. A diferencia de pose a pose, esta le añade suavidad a los movimientos de inicio a fin. Principio número 8. Acción secundaria. Esta se refiere a las acciones adicionales que ocurren al mismo tiempo que la acción principal. Esta refuerza el impacto de la escena para darle más naturalidad, como por ejemplo las reacciones en la cara, los pestañeos, el movimiento de los dedos, etc. Principio número 9. Tiempo y ritmo. Esta controla la velocidad de las acciones. Un buen uso del tiempo puede transmitir emociones y actitudes. El tiempo es muy importante para dar un sentido exacto. Principio número 10. Exageración. Este principio se basa en hacer que las acciones o poses sean más expresivas. En la mayoría de los casos es para hacer el dibujo más cómico o la animación más fluida. Los ejemplos más evidentes son las caricaturas como los Looney Tunes. Principio número 11. Dibujo sólido. Esta consiste en dar a los dibujos un sentido de volumen y peso. En esta se utilizan mucho los bocetos. Aunque es animación 2D, es importante que los personajes y objetos se sientan tridimensionales y tengan consistencia en sus formas. Y por último, principio número 12. Atractivo. Este se refiere a hacer que los personajes sean visualmente atractivos e interesantes para el espectador. No tienen que ser bonitos, pero deben ser fáciles de reconocer. En los casos más populares deben ser fáciles de recordar. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.